Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Hoy día la iglesia analiza y reflexiona el evangelio correspondiente al día miércoles 20 de mayo, que es Juan 16 del 12 al 15. En este pasaje bíblico Jesucristo nos contesta una pregunta de manera indirecta. ¿Qué no hace el Espíritu Santo? Recordemos que Jesucristo en estos días nos ha venido enseñando quién es el Espíritu Santo. Les ha venido enseñando a los apóstoles quién es el Espíritu Santo, qué papel tiene, cuál es su misión, ¿sí? Pero hoy día de manera indirecta nos contesta también esto, que no hace el Espíritu Santo. Escuchémoslo. Del Evangelio según San Juan. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. En este pasaje bíblico se da en Jerusalén, se da entre la última cena y la oración de Getsemaní. Nosotros en la tradición de la iglesia, en el ciclo litúrgico, estamos en tiempo pascual. Hemos venido analizando todas estas enseñanzas que Jesucristo deja en este tiempo, ¿no? Entre la última cena y la oración del huerto de Getsemaní. Desde el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y llegaremos hasta el capítulo 17, incluido el capítulo 17. Y en los últimos días, ¿sí?, Jesucristo les ha enseñado a los apóstoles, les ha introducido en la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Les está hablando por primera vez del Espíritu Santo. Y les está enseñando muchas cosas que son hermosas y que quizás en ese momento, o mejor dicho, en ese momento no lo entendían, no completamente, ¿sí? Recordemos que en la forma de escribir del evangelista San Juan, Jesucristo repite ideas y cada vez que la repite profundiza, cada vez profundiza más, y entonces esa enseñanza se vuelve cada vez más espiritual, más elevada y más hermosa y más profunda. Hoy día Jesucristo sigue enseñando sobre el Espíritu Santo, pero dice cosas que son importantísimas y que en algún momento de la historia de la iglesia se las ha sacado de contexto y se ha entendido cosas que Jesucristo no quería enseñar. Y ha llevado a muchas personas a herejías y a cometer errores y a tener errores de fe y a tratar de defender errores de fe. Pero entremos en lo que Jesucristo nos quería enseñar, ¿sí? ¿Quiénes estaban presentes en el momento en que Jesucristo dijo lo que leímos hoy? ¿Sí? Estaban presentes todos los apóstoles, excepto Judas Iscariote, que ya sabemos que había salido y ya sabemos la causa, ¿no? En días anteriores hemos revisado eso. Los apóstoles están en escucha atenta, ¿sí? Están atentos, están escuchando, están un poco tristes porque Jesús les está diciendo que se va a ir, no le entienden totalmente y les dice hoy día algo que les llama mucho la atención. Les dice: aún tengo muchas cosas que decirles. Les está hablando del Espíritu Santo, pero es demasiado para ustedes por ahora. ¿Sí? Y recalco ese por ahora. Jesucristo les dice: tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. ¿Sí? En otras versiones de la Biblia, ustedes no lo entienden ahora, ya lo entenderán más adelante. ¿Y cuándo lo entenderán? ¿Sí? En Hechos 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 11, se nos narra la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y sobre la Virgen María, ¿no? La Virgen María y el colegio apostólico.
Y estando presentes, estando ellos reunidos, llega el Espíritu Santo y se expresa como una ráfaga de viento fuerte, como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Pero la principal expresión es que Pedro, por primera vez lleno del Espíritu Santo, con su corazón lleno del Espíritu Santo, predica. Y ese mismo día se convierten 3,000 personas. ¿Sí? 3,000 personas. Ese entonces es el efecto del Espíritu Santo. El primer efecto es que los apóstoles lograron entender todas estas enseñanzas que Jesús les viene dando, que hemos estado leyendo, que la iglesia nos propone en este tiempo pascual, que Jesucristo les estuvo diciendo antes de la pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? La entenderán el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos entienden todas estas enseñanzas y empieza a edificarse la iglesia. Y entonces Jesucristo les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Por ahora. Cuidado, caemos en el error de pensar que después de la venida del Espíritu Santo hay personas que puedan entender las Escrituras más que los mismos apóstoles. Cuando vino el Espíritu Santo, llegó el por ahora que dice Jesús, y entendieron. Cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles entendieron, y eso es el depósito de la fe, y eso es lo que los apóstoles transmitieron, y eso es lo que la iglesia ha transmitido, ha enseñado y ha defendido a lo largo de estos 20 y más siglos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo entonces juega un papel importantísimo en las enseñanzas de Jesús. Y más adelante Jesús les dice: cuando venga Él, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. El Espíritu Santo entonces nos guía en todos los caminos de la verdad. Pero el Espíritu Santo no nos guía de una forma mágica. ¿Sí? No significa que yo puedo tomar las Sagradas Escrituras y leerlas e interpretar lo que yo creo que dicen aquí. ¿Sí? Eso no, eso es un error que llevó, insisto, a muchas herejías y que sigue cometiéndose en nuestros días. Hay personas, hay grupos, ¿sí?, que leen e interpretan la Biblia de manera libre. De manera libre, ¿sí? Lo que ellos piensan, por esta cita que Jesús dice: Espíritu de verdad los introducirá en la verdad total, ¿sí?, los guiará por los caminos de la verdad, ¿sí? Como ellos ya fueron bautizados, tienen el Espíritu Santo, entonces piensan que todo lo que se les viene a la mente, todo lo que ellos logran entender, ¿sí?, es verdad. Y eso no es así. En la misma Biblia, ¿sí?, la Biblia dice exactamente lo contrario. En Mateo 16, del 18 en adelante, vemos cómo Jesucristo le dice a Pedro: te llamarás Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y entonces, el día de Pentecostés, ¿sí?, cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos 2, del 1 al 11, Pedro entiende, le llega la inspiración del Espíritu Santo, Pedro entiende todas las enseñanzas de Jesús, los 3 años que tuvo de preparación con Jesús, y empieza a predicar y empieza a transmitirlo. Y la Biblia nos dice que esa misma noche 3,000 personas se hicieron bautizar, y ahí lo vemos, ahí se cumple lo que Jesucristo le dice: ¿sí?, y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia está formada por personas, son las piedras vivas, y Pedro en su primera prédica, ¿sí?, atrae 3,000 personas y se empieza a edificar la iglesia. ¿La iglesia de quién? De Jesucristo. ¿Sobre quién? Sobre Pedro. ¿Sí? Entonces, así actúa el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad los guiará por caminos de la verdad. Eso lo podemos sustentar en muchos otros pasajes bíblicos. Les dejo las citas, les voy a dejar las citas, les voy a mencionar solamente algunas, pero son muchas. Por ejemplo, en Hechos 8:31, ¿sí?, vamos a encontrarnos con Felipe enseñándole a un etíope. El etíope le dice a Felipe: ¿cómo he de entender si nadie me lo explica? Y luego de que Felipe lo evangeliza, le explica, le habla sobre Jesús, le explica las Escrituras, entonces Felipe pide el bautizo, ¿sí?
En 2 de Pedro 1:20 nos vamos a encontrar con una cita bastante radical. Pedro les dice, recordemos que las cartas de Pedro se consideran cartas católicas dirigidas a toda la iglesia, y les dice: ninguna escritura puede interpretarse de manera privada. O sea, yo no puedo entender la escritura de manera privada, sin la iglesia, ¿sí? Y esto se corrobora cuando San Pablo le dice a Timoteo, ¿sí?, ¿cuál es el fundamento y columna de la verdad? El fundamento y columna de la verdad es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Con eso no estoy diciendo que la Biblia no contenga la verdad, sino que el fundamento y la columna de la verdad es la iglesia. Y este libro llamado Biblia es la tradición escrita de la iglesia, ¿sí? Entonces, fue escrita para transmitir la fe a las siguientes generaciones. Jesucristo jamás les dice a los apóstoles: vayan y escriban una Biblia. Les dice: vayan y prediquen el Evangelio. La Biblia entonces fue un instrumento para transmitir la fe, para transmitir ese depósito de la fe que Jesucristo deja sobre la iglesia, ¿sí? Y les puedo dar algunas citas bíblicas con respecto a ese depósito de la fe. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:22, ¿sí?, la iglesia tiene la autoridad, y su autoridad es importante. En 2 de Timoteo 1:14, ¿sí?, les manda San Pablo a Timoteo que conserve el depósito de la fe. ¿Y cuál es ese depósito de la fe? Lo que él aprendió de ellos, ¿sí? En 1 de Timoteo 6:20, ¿sí?, se puede ver que el depósito de la fe fue confiado a la iglesia. Y entonces, conociendo esto, ¿sí?, que la iglesia es la responsable de transmitir la fe y que el Espíritu Santo actúa en ella porque es obra de Jesucristo, entonces, ¿puedo o no interpretar la Biblia? Por supuesto que sí puedo, pero tengo que considerar tres cosas. Primero, que en la Escritura existe unidad. Si yo entiendo que leo y entiendo algo que es diferente a lo que dice en otra escritura, el problema lo tengo yo, no lo estoy entendiendo. No estoy entendiendo lo que la Biblia dice, ¿sí? En la Biblia no hay oposiciones, no hay contradicciones, ¿sí? El problema es cuando lo leo sin alguien que me lo explique. Segundo, leer la escritura. Para leer la escritura hay que hacerlo dentro de la tradición viva de la iglesia, ¿sí? No es que el Espíritu Santo actúa mágicamente, no, hay que hacerlo dentro de la tradición viva de la iglesia. Debo recurrir a alguien que me lo explique, debo recurrir a los sacerdotes actuales, a las personas preparadas, y sobre todo a los padres de la iglesia y al catecismo, a donde está nuestra doctrina, ¿sí? Y tercer punto importantísimo tomar en cuenta para interpretar la Biblia, ¿sí? Dentro de la Biblia hay verdades de fe, ¿sí?, y todas están relacionadas. Existe una cohesión entre las verdades de fe. Si yo leo algo que es contradictorio, entonces pues yo no estoy entendiendo correctamente. Listo. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que nos introduce en una verdad total, ¿sí? Pero no saquemos de en medio a la iglesia. La iglesia fue puesta precisamente para eso, y el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Y el Espíritu Santo, dice Jesucristo, les dirá todo cuanto oyere. O en otra versión de la Biblia dice: no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. ¿Por qué está en futuro? Porque dice: les dirá lo que escuchó, ¿sí? Les dirá lo que escuchó, ¿sí? Porque todavía no se dan los eventos importantes, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Todavía los apóstoles no han visto a Jesucristo ascender a los cielos y no han recibido al Espíritu Santo. Por eso lo dice en futuro, ¿sí? Os dirá, ¿sí?, lo que escuchó, y os anunciará lo que vendrá. Y hay muchas personas que han sacado de contexto eso. Piensan que el Espíritu Santo me ayuda a profetizar. En el contexto de la palabra profetizar más etimológico, profetizar sería transmitir la verdad de fe, o sea, enseñar.
¿sí? Los profetas enseñaban o transmitían lo que Dios les había dicho, ¿sí? No necesariamente es adivinar cosas del futuro. Entonces, hay muchas personas que piensan que inspirados por el Espíritu Santo, si llevas una vida virtuosa, entonces puedes profetizar y decir cosas que van a ocurrir en el futuro. Y eso no es así. A lo largo de la iglesia ha habido muchas personas virtuosas, muy virtuosas, con el Espíritu Santo muy presente en sus vidas y no han tenido el don de adivinar cosas del futuro. ¿Sí? ¿A qué se refiere Jesús cuando les dice que el Espíritu Santo no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y anunciará lo que ha de venir? Jesucristo lo deja claro en el siguiente párrafo, ¿sí? Inmediatamente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo escuchó y les enseñará? ¿Y qué es lo que anunciará? ¿Sí? Jesucristo dice, Él tomará lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Eso es lo que el Espíritu Santo anunciará, ¿sí? La gloria de Jesucristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo enseñará? No viene con un mensaje propio, sino que dirá lo que escuchó. ¿Qué es lo que dirá? ¿Sí? ¿Qué es lo que enseñará? El valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y cómo este sacrificio le da gloria al Padre. El Espíritu Santo les enseñará a los apóstoles el valor de la cruz, el valor del sacrificio salvador de Jesucristo, y lo glorificará a Jesucristo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo les enseñará a los apóstoles el valor de Jesucristo, el valor del sacrificio salvador de Jesucristo, quién es Jesucristo, la persona de Jesucristo, y anunciará lo que ha de venir, ¿sí? La iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo entonces anunciará lo que ha de venir, la glorificación de Dios, la glorificación de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y les ayudará a entender cómo Dios actúa en Jesucristo a través de la historia para rescatarnos a nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, para abrirnos las puertas del reino de los cielos, ¿sí? Porque para eso es el sacrificio salvador de Jesucristo. Y entonces, si no lo sacamos de contexto, queda muy claro. Él tomará lo mío, dice Jesucristo, para revelárselo a ustedes. Él tomará lo mío, ¿sí? Mis enseñanzas, las de Jesucristo, ¿sí? El sacrificio salvador de Jesucristo, para revelárselo a ustedes, y seré glorificado por Él, dice Jesucristo, por el Espíritu Santo. Pero ese tomará de lo de Él no queda únicamente en el plano de las enseñanzas, va mucho más allá, ¿sí? Tomará de lo de Él se refiere a la divinidad, se refiere a eso que Jesucristo es Dios, a esas características que tiene Jesucristo que lo hace diferentes a nosotros. Recordemos que Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Como hombre verdadero era igual a nosotros en todo. Como Dios verdadero, tenía, al igual que el Padre, una bondad en plenitud. Es decir, Él no es bueno. Jesucristo no es bueno. Él es la bondad. Jesucristo no es feliz. Él es la felicidad. Jesucristo no es eterno. Él es la eternidad. Esas características que tiene Jesucristo, a pesar de ser hombre verdadero y Dios verdadero, esas características del Dios verdadero, sí, las tiene Jesucristo. Él es entonces bondadoso, no, es la bondad. Él es eterno, Él es inmutable, ¿sí? Él no tiene pasado ni futuro, Él vive un eterno, actualmente vive un eterno presente. Esas características de Dios, que también son de Dios Padre, que también son de Jesucristo, también las tiene el Espíritu Santo. Entonces, que se entiende lo que dice Jesucristo: Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, ¿sí? Y luego dice Jesucristo, y deja clara esta situación: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Jesucristo es Dios, pero no es el Padre. El Espíritu Santo es Dios, pero no es Jesucristo ni es el Padre. Y la iglesia reconoce
que el Hijo fue engendrado por el Padre, que la divinidad proviene del Padre, pero el Hijo fue engendrado por el Padre. También es Dios, también estaba desde el inicio de los tiempos, tiene las mismas características del Padre, la misma naturaleza, la misma sustancia, pero no es el Padre. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, en cambio, procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? No es engendrado, procede del Padre y del Hijo. Tiene la misma naturaleza y tiene la misma sustancia que el Padre y el Hijo. No es el Padre y el Hijo, pero tiene la misma naturaleza. ¿Sí? Y entonces Jesucristo dice, por eso les he dicho, tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Esta idea la deja muy clara el Catecismo cuando dice lo siguiente, numeral 245 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el Concilio Ecuménico del año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda divinidad. La fuente y el origen de toda divinidad es el Padre. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno igual que el Padre y el Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla del año 381 confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Listo. Entonces, el Espíritu Santo hace muchísimas cosas, ¿sí? Ha inspirado las Sagradas Escrituras, va a llenar los corazones de los apóstoles, les entregará el depósito de la fe, los preservará de cometer errores, ¿sí? Cuidará su iglesia, ¿sí? Pero no es mágico. Si alguien viene con una nueva revelación o pretende enseñarnos algo que la iglesia no ha enseñado, pues nosotros somos creyentes, no crédulos, ¿sí? Existe una diferencia enorme. Yo soy creyente, creo en Dios, no crédulo. Amén.